Genial, genial. Y me es clarísimo. La intro, más allá de que por supuesto me habías contado y me habías mandado un pequeño paper contándome y hablándome de visiones. Y hasta incluso me mandaste algunas imágenes. Me era claro, pero escucharlo aquí y ahora y encima escucharlo delante del grupo de estudiantes, me parece que me pone más en tono, ¿viste? Escucharte aparte decirlo. Hay tantas cosas complicadas últimamente. Cuando digo últimamente, digo en estos últimos años, con el abuso que estamos haciendo del intercambio de archivos digitales. O sea, el intercambio de información digital que estamos teniendo ahora, porque estamos teniendo una conversación, pero esa conversación la estamos teniendo a través de un intercambio digital. Es, hace muy remoto todo. Eh, o sea, sí, estamos un poco aferrados al milagro de estar teniendo esta conversación, que es maravilloso, comparado con la nada, pero a veces en la hermosa novedad que tiene el poder estar hablando de esta manera, nos estamos por ahí perdiendo de todas las cosas que no están pasando en esta conversación. Yo no estoy registrando la temperatura de allá, ustedes no tienen idea dónde estoy probablemente. Yo iba a estar en Menorca hoy, y creo que te había dicho que iba a estar en Menorca. Y estoy en Comporta, Portugal. Y vos decís, ¿pero por qué me dijiste que iba a estar en Menorca? Y porque iba a estar en Menorca. Fui a un avión y mi pareja, que está embarazada, no se le permitió entrar por una cuestión burocrática de 34 semanas de embarazo versus 36, tenés que tener un papel así, qué sé yo, no hay vuelo a Menorca. Entonces tuvimos que cambiar todo la semana esta que teníamos de vacación y nos vinimos a Portugal porque por una cuestión burocrática podíamos sí volar, una locura. Y no digo que Comporta sea un lugar feo, es divino, y extrañamente estamos en un lugar con un ámbito natural muy, muy especial del que me gustaría hablar un segundo porque tiene un montón de condiciones muy interesantes para hablar de acá. Esto es una reserva natural. En Portugal, a una hora de Lisboa, que tiene una cantidad de edificaciones que han empezado a ocurrir con bastante cuidado, muy vinculadas a la sostenibilidad y demás, pero que también con un montón de peligros. Entonces, esto que está acá atrás mío, en realidad hay como una luz, acá una cosa medio rara que no pinta bien, pero la temperatura no es fea. Había mosquitos en un momento determinado insoportables, los mosquitos se calmaron ahora porque había rosales en la zona. Entonces, fíjate toda la cantidad de cosas que yo me estoy queriendo, te tengo que expresar para decirte en qué estoy, la cantidad de tiempo que se va en eso. Entonces, parte de la conversación va a tener que ver con contexto y también con entender en dónde están ustedes y si nos da, y ustedes lo sienten, yo estoy acá con un mate, acá es tarde, escucharlos y tener preguntas de ustedes me va a ser muy, muy lindo y yo también eventualmente preguntarles cosas a ustedes. Así que estoy feliz de estar acá, estoy muy feliz de estar acá. Mira, tengo una ventaja hoy lunes respecto de hace 2 días enorme con este tema con esto que me estás preguntando y te explico y les explico por qué. Ayer domingo fue un día muy importante para mí, el día domingo de ayer. ¿Por qué? Porque estuve increíblemente 3 horas y media con Ian McGilchrist. Este tipo, que ahora se los voy a escribir el nombre por si no le leyeron sus libros, es un filósofo y un pensador importantísimo hoy, Ian McGilchrist, escocés. El tipo es varias cosas: médico, psiquiatra, doctorado en Oxford, luego doctorado en el Johns Hopkins como neurólogo, con investigaciones neurológicas muy, muy importantes. Y es un tipo que tiene un conocimiento importante de temas como, por ejemplo, el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Fue el invitado estelar al Summit Global de Inteligencia Artificial que se hizo en Holanda el año pasado, lo que significa básicamente que les arruinó parte de la cena con un discurso en donde les habló del desastre que potencialmente promete ser en muchos sentidos la inteligencia artificial, y esto quiero tener un poquito de cuidado y decir que no fue una visión
distópica simplista, es una visión muy, muy compleja. Pero estuve 3 horas y media con él. Y, y aparecen varias cosas acá a considerar que tienen que ver con nuestra habilidad humana de generar y de crear precipicios y también de crear vehículos para ir muy rápido hacia ellos. Hoy diría que si estás viendo un precipicio, lo que más me llama la atención, y no quiero entristecer con esto que voy a decir, simplemente quiero iluminar una parte de eso y luego hablar de otras posibilidades. Lo que estoy viendo es mucha gente creando un precipicio eh, que de alguna manera todos estamos viendo y todos contribuyendo en cierto modo a un poquito más de ese precipicio, y a la vez todos montados en un auto que va muy rápido, cuando lo que necesitamos es un auto que va probablemente mucho más despacio y que tenga la posibilidad de parar. Y esta analogía la hizo Ian ayer, no la estoy inventando yo. Y, y creo que hay dos cosas. Por un lado, si vos hablas en la NASA, con gente muy senior de la NASA que tengo la posibilidad de hablar, y está buenísimo eso, tenés gente que te dice la razón de ser de la NASA tiene que ver con que nosotros como especie no vamos a poder resistir ser monoplanetarios. Vamos a necesitar muy pronto tener otras avenidas de supervivencia. Y esas avenidas de supervivencia se llaman, hasta aquí donde lo entendemos y qué sé yo, ya sea planetas o estaciones espaciales tan inmensas que nos permitan tener opciones de supervivencia alternativas. Y esto tiene que ver con 1.000 millones de cosas. Recursos naturales, por supuesto, la posibilidad de un enfrentamiento que estuvimos al borde hace 2 días con una Rusia que está en algunos momentos al borde hasta incluso de una guerra civil, y en manos de quién van a quedar los misiles nucleares, y etcétera, etcétera. Pues sin meternos específicamente en uno de los miles de ejemplos, estamos en una situación complicada y si hablas en NASA te van a decir, bueno, obviamente que esto pasa por acá. Y después tenés otra gente que está diciendo ya directamente cosas más avanzadas, como habitemos y poblemos Marte, dice Elon Musk. Mientras prepara su pelea en una jaula con Zuckerberg, en donde se van a pegar unas patadas. Y qué sé yo. Entonces decís, ok, este es el tipo que me está supuestamente llevando a Marte. Con este tipo me voy a meter, mientras tenemos una historia muy reciente de un submarino en el que se metió una cantidad reducida de gente, por cuestiones que luego se descubrieron que evidentemente no fueron bien estudiadas o bien revisadas por parte de los que estaban a cargo de la compañía y tampoco de los pasajeros. Y lo tenés, este tipo que está preparando un cohete para que supuestamente nos subamos alguno de nosotros, o Jeff Bezos está preparando una cosa que es un ascensor espacial y qué sé yo con otra. Y decís, ¿hasta dónde todo esto está guiado por el sentido común y por un sentido auténtico, y desde dónde es una pelotudez frívola? Y dónde quizás una cosa no descarta la otra. Y esos son algunos de los grandes interrogantes que surgen y que nos surgen a nosotros como espectadores de eso, y yo me incluyo cuando voy a NASA y observo determinadas cosas. Y cuando tengo, y eso sí me resulta extraordinario de mi profesión, a la que le agradezco muchísimo a este tipo de situaciones, cuando me encuentro, por ejemplo, en Colombia, con gente que ha vivido durante 30, 40 años en la selva que ha sido no habitada mayoritariamente por una cuestión de un conflicto armado que paradójicamente, extrañamente, generó dos fenómenos. El de una cantidad de glifosato salvaje que fue tirada en la naturaleza para tratar de destruir campos de marihuana y potencialmente de coca, y que a la vez destrozó un montón de otras cosas y de otras especies, una locura. Y por otro lado, frenó una mala proliferación potencial turística de un montón de territorios de Colombia que hoy estarían diezmados si no hubiera habido un conflicto como el que hubo durante 50 años, que retrasó un potencial progreso trágico. Entonces, sí, fíjate qué cosas pasan acá con el paisaje afectado o no afectado, ¿verdad? Que es un poco el tema que yo quería traer acá y para el que me hice algunas notitas para compartir. Entonces, creo que lo que está viendo son espasmos muy contradictorios entre sí, y en eso está su valor, no su tragedia o su horror, está su valor, en donde
algunos humanos estamos pensando en la supervivencia con lo que tenemos. Otros ya prácticamente abandonan la idea de lo que teníamos y están diciendo, no, no, hay que pensar en lo próximo porque si no. Y esta ha sido la historia de la humanidad. Y eso es, creo yo, lo maravilloso de poder lidiar con elementos que no se llevan bien entre sí. O mejor dicho, como hablábamos ayer con Ian, en un video que ojalá lo pueda poner pronto en Instagram para que lo pueda ver más gente. ¿Cómo podemos lidiar los humanos con la fundamental ausencia y la riquísima ausencia de certeza, de certidumbre? Yo no sé, yo, con todos los elementos que tengo, si el calentamiento global, así como nosotros lo tenemos identificado, es provocado absoluta y totalmente por los seres humanos. No lo sé, pero no es que no lo crea, yo creo que sí, pero no lo sé completamente porque no tengo la manera de evaluar, indexar, poner, comparar toda la información que se necesita para semejante cosa. Si veo la encíclica papal Laudato Si, que está muy bien informada, voy a tener una idea que me parece que me va a arrimar a la noción de que efectivamente algo así. Si lo reúno con mi sentido común, o sea, con la capacidad de hacer así y oler un poquito cómo va también, también voy para ese lado. Pero luego hay otros científicos muy reconocidos, menos en cantidad, que sostienen otra cosa. Y no sería la primera vez en la historia que aquel que sostiene otra cosa termina teniendo razón. Y luego te indican otra cosa, las polarizaciones de las redes sociales, en donde tenés, por supuesto, todo tipo de teorías conspiratorias, hasta las más necias, al menos para el sentido común, las más necias. Entonces, hay un lindo despelote, hay una situación muy difícil en donde preguntarnos todas estas cosas es difícil y convivir con la incertidumbre que nos genera es difícil, pero eso me resulta maravilloso de este momento y de este tiempo. Esta gigantesca confusión. Mira, una de las cosas que vos llevas en el paisaje, y esta es una idea que tengo desde hace muchos años, porque yo tengo un problema con este tema. Eh, es una brújula, ¿viste? Vas con una brújula y siempre dije y sostuve que lo que más me llamaba la atención de la brújula es que en español es una N, una S abajo, una O a la izquierda y una E. Pero que si vos lo lees en el sentido contrario de las agujas de reloj, la brújula misma te dice no sé. Que me parece bastante divertido como idea, ¿viste? Aquel elemento o instrumento que te sirve supuestamente para saber algo es el mismo que te dice no sé. Y a mí me encanta ese mensaje, en cierto modo, de decir, mira, por ahí sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso que llamás norte es en la N, qué sé yo, es... Pero ¿sabés qué? Vos le estás diciendo norte a esto. Y vos le estás diciendo sur a esto. Y que vos inventaste esto. Y que vos inventaste aquello. Que las variables objetivas son como bastante relativas a. Entonces, bueno, lo que creo que genera esto, Adrián, me parece, y lo comparto acá un poco con ustedes, es que le tenemos terror a la incertidumbre, los seres humanos, terror a la incertidumbre. Y nos estamos tratando de tirar de cabeza y en palomita algunas formas de carátula de algo rápidas, como para decir, bueno, mira, ¡pum! Voy a decir una cosa que probablemente sea polémica y que moleste a alguna persona y quiero que sepan de antemano que no es mi intención molestar a nadie. Pero el otro día domingo, mi hijo, que tiene 13 años y que va a un colegio en Londres que se llama UCS, que es un colegio muy interesante, académicamente muy exigente, con mucho debate, y con todos los líos que tienen hoy los colegios de que no sabemos muy bien dónde estamos parados cuando se trata de educación respecto a la invasión de la digitalidad y demás. Y me contaba que uno de sus compañeros insiste en que se identifica con un gato, con que es un gato, con que no es una persona, sino que es un gato. Y esto pasó de ser una anécdota a convertirse en una cosa más seria, ¿viste? Che, me considero me considero a mí mismo un animal. ¿Qué pasa con eso? Domingo me decía, yo no tengo mucho problema con qué tal Isaac se considera un gato. Lo que tengo problemas con que alguien se apure demasiado a hacerle los papeles de esto. Me decía, y me parecía interesante, porque a lo mejor está en un proceso sumamente creativo de su identidad, sumamente caótico y sumamente trajinante de un montón de cosas, en donde está tomando determinadas atribuciones respecto de su propia persona
completamente con todo el derecho del mundo de hacerlo, pero que no necesariamente requieren de que venga alguien con un formón y que arme sobre piedra un gato y una papelería y una burocracia de eso. Y con esto no me estoy queriendo animar a temas que son mucho más complejos y mucho más profundos, que tienen que ver con temas como la identidad de género y demás, que son tremendamente importantes hoy en su concepción, porque no me gustaría que se llevara esta conversación esa polémica para nada. Me parece que son temas serios, delicados y muy atendibles. Pero lo que quiero sí extraer de eso es que hay una necesidad en algunos momentos por parte de las estructuras estatales y demás, por partidos políticos, por medios de comunicación muy grandes, de decir, esto es esto, y punto, y listo, en vez de continuar la conversación en el sentido que sea, aunque nos dé susto, continuarla. La lengua tiene que ser de ahora en adelante así, o la lengua tiene que ser de ahora en adelante así. Y decís, che, quizás lo que tenemos que entender es que la lengua es así para algunas personas y es asá para otras personas. Y quizás eso es más sano y hay alguna persona que va a hablar de una manera y otra persona que va a hablar de otra, como ha ocurrido toda la historia. Porque la lengua evoluciona y evoluciona en algunos lugares y en algunas personas de una manera y en otras de otra. Y hay personas que en sus circunstancias usan adjetivos determinados, sustantivos determinados, pronombres determinados y formas determinadas. Todo esto me parece que es un caldo de cultivo hermoso para posibilidades creativas muy grandes, cuyo principal enemigo, entiendo yo, es esta necesidad de caratular rápido todo y de llegar a una especie de, no. Hay una nueva ley que indica esto y esto, y que indica que esto no se puede hablar, y que esto no se puede decir, y que esto sí se puede decir, y que lo vamos a hablar de esta manera y lo vamos a hablar de otra. Decís, qué poco creativo es ese criterio. Y creo, probablemente, que en las cosas que discutamos hoy, o que charlemos hoy, o que yo comente también, va a ocurrir idealmente que podamos tener posiciones distintas y que las podamos cruzar en los minutos que tengamos. Sí, sí, sí. Es muy difícil navegar cualquier posibilidad alternativa a los polos, eh, porque, porque este es un River Boca o un, qué sé yo, Talleres Belgrano, no sé, es una situación casi prácticamente de traición o lealtad. Y, y lo que te preguntas ahí es, ¿traición a quién? ¿Traición a, uno se pregunta, ¿traición a quién? ¿Traición a qué? Cuando en realidad lo que estás haciendo, o lo que creo yo que sería más valioso hacer, o es más valioso hacer, es tratar de meditar con nosotros mismos, además de con otros. Mira, hay una cosa que a mí me parece interesantísima que tenía que ver con este debate filosófico que viene de Sócrates. Que Sócrates, a mí siempre me llamó la atención que Sócrates tenía un problema muy importante con un elemento tecnológico. Así como nosotros hoy tenemos algunos problemas con Internet o con las redes sociales o el funcionamiento de las redes sociales o con que las redes sociales más importantes del mundo hoy se están encontrando los dos líderes para cagarse a trompadas en una jaula y este tipo de cosas cuando tienen algún pescado más fuerte, ¿no? Para ocuparse que, que ese. Y es que Sócrates tenía problemas con la escritura, muchos problemas con la idea de la escritura. Y el problema fundamental que tenía con la idea de la escritura, y la razón por la que él estaba manifiestamente en contra de la escritura, al menos según Platón, es que la escritura fija una idea. Y al fijar una idea y al clavarla como si estuviera una rana diseccionada contra un corcho, la matás. La matás porque en cierto modo le quitas el elemento más interesante de vida que puede tener una idea, que es la propia mutación, la capacidad de mutar en discusión o en conversación con otro. Y esa conversación hoy en campus, y lo hablo con gente de diferentes universidades, y hay un tipo muy progresista, muy interesante, muy curioso, pero al mismo tiempo lleno de sentido, creo yo, lo que dice que el gran problema de las universidades hoy, que en los campus, es que hay tanto miedo a decir lo incorrecto, ya sea para con los profesores y aprobar una materia, o entre sí, o la orientación o la afiliación política que se tenga y demás. Hay tanto miedo
que hay una especie de parálisis o un hiato negativo, no de reflexión para, che, déjame pensar un poquito antes de decir porque quiero reflexionar. No, 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 es déjame no decir esto porque si digo esto, probablemente me metan un quilombo. Y entonces parecemos todos abogados, o que si nos estuvieran grabando, ¿viste? Parecemos todos abogados. No, tengo miedo porque me agarra. Mira, me pasó el otro día esto. Estuve en un programa de televisión que cuando no tienen a nadie que llamar, ¿viste? Porque no les cayó un político, algo que yo llaman a los publicitarios. Siempre pasa que llaman a un publicitario, un tipo de comunicación, y que yo, a mí me molesta mucho esa situación. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que al llamarme a mí no necesariamente llamaron a un publicitario, porque yo no trabajo para un político, le hago marketing político a un político. Y en general no tengo problema en hablar muy abiertamente de lo que me gusta o disgusta de la política como ciudadano, no como publicitario. Y en un momento dije, sí, no, 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 de La Nación, el programa un programa de televisión de La Nación. La Nación más, creo, el N más. Y, y entonces en un momento determinado hablaba una persona sobre Milei y la importancia que tenía Milei como una persona dentro de... Y yo, en mi opinión, como ciudadano, sentí, y esto seguramente va a haber gente que va a estar en desacuerdo con lo que yo voy a decir completamente, y me parece fantástico, que para mí mi ley sostiene algunos elementos que creo yo son una enfermedad de la democracia. A mi entender, representan una enfermedad de la democracia. Y otra gente en ese programa decía, no, no, esa es la democracia. La democracia, y digo, no, creo que la democracia lo que es son posibilidades de diálogo de diferentes lugares, pero cuando un ser o una entidad entra a anular la posibilidad de conversación, a paralizarla, a insultar, a imponer determinada cosa y a pegarte un par de piñas de paso y a decir una serie de cosas que evidentemente las sentís demagógicas, vuelvo a mi opinión, bueno, inmediatamente chequeé en Twitter, porque quería entender qué pasaba, porque sabía que alguna de estas cosas. Alguien escribió en Twitter, al momento que yo había hecho eso, estaba todavía el programa en vivo. Dice, Carlos Bayal acaba de decir que la democracia está enferma y que la única cura es mi ley. En serio, en serio. Tres personas habían dicho algo de lo que yo había dicho, pero a mí me llamó la atención cómo había no solo cambiado el sentido de lo que había dicho, exactamente lo opuesto, descontextualizado, sino que había de alguna manera transformado eso en, che, bueno, como nadie habrá visto esto, quizás se habrá dado cuenta, entonces yo tuve que poner un reply diciendo, no, dije exactamente lo opuesto, por esto y por esto. Me molesta que alguien se tome la atribución de decir exactamente lo opuesto y ponerlo en mis palabras. Está confuso y está difícil, pero al mismo tiempo me atrevo a decir que está bueno y que todo este exceso que estamos teniendo de virtualidad, en donde nosotros estamos teniendo esta conversación, que es muy distinta a lo que sería la conversación si yo estuviera ahí con ustedes viéndolos, viendo las reacciones, sintiendo comodidades o incomodidades con algo, no para frenar, sino para el contrario, para entender un poco y comprender. Eh, Me sirven como para observar determinadas cosas, y si se animan, y si querés, Adrián, Pepa y todos ahí, eh, les comparto alguna cosita que me anoté y algunas cosas, incluso agarré unas fotitos y dije, bueno, a lo mejor comparto pantalla de una manera medio bruta y lo charlamos, pero siempre y cuando se entienda que el ánimo de esto es despertar un poco más de conversación y no ofender absolutamente a nadie, pero no cuidarme excesivamente de ofender o no ofender. No quiero ser brutal al cohete o tratar de ser shocking, pero sí me gustaría, con enorme respeto, tratar de ser honesto con algunas de mis preocupaciones actuales. Así que si les parece, no sé, ¿sí? Bueno, voy. Sí, decía, Adrián. Sí, sí, Putén, tranquilos. Putén, tranquilos. Antes de todo eso y antes de que largue con eso, ¿hay alguien que quiera decir alguna cosa o preguntar o qué sé yo, o voy derecho? Mirá, mirá, estoy con vos y por eso una de las cosas, Ariel, que yo siento que te cuento una infidencia de alguien que me preguntaba el otro día por el nombre yo-
privilegiamos la palabra new, pero no porque nosotros te vamos a mostrar lo nuevo, no, no es una grasada transaccional de que vos venís, pones plata y nosotros te damos lo nuevo. No, no, no. New para mí es todo lo que es nuevo para nosotros, no lo que nosotros tenemos para ofrecer a un mercado potencial. Y lo que uno tiene de alguna manera para descubrir y para aprender es las inteligencias de otros. Un poco lo que vos decías, Ariel, de, che, estamos hablando muchas veces de cosas que no sabemos, me incluyo fundamentalmente, ¿no? Pero también está buenísimo saber y reconocer que estamos hablando con mucha gente que sabe cosas respecto de cosas, o cuyas creencias son valiosas porque están construidas a partir de mucha experiencia, reflexión, consideración, apreciación. Hay un montón de cosas que pasan. Y a toda esa gente me gusta acercarme. O sea, si yo hablo con la visión parcial de un astrofísico, y me ha pasado, o de un ingeniero que hace cohetes, que me ha pasado, voy a estar ante 20, 25 años del tiempo de la vida de alguien, más muchos años de mucha gente que ese tipo o esa mujer estudiaron. Esa experiencia en sí va a ser parcial en un montón de sentidos, completamente diferente a la mía y enormemente informativa de por qué a esa persona le cuesta tanto razonar tal otra cosa que para mí sería tan obvia, pero porque por supuesto está ocupando su concentración, su foco, su inteligencia y su esfuerzo en algo que es muy demandante. Mira, Ariel y todos, me pasó que hablé hace 4 años con una de las personas más importantes del mundo en desarrollo de inteligencia artificial, que es el tipo que desarrolló Siri, que es esta secretaria virtual insoportable que te salta todo el tiempo todavía en el iPhone, el que tiene iPhone, y que te dicen, ¿qué puedo ayudar? Y decís, nunca te llamé, no me interesa que me preguntes en qué me puedes ayudar si nunca jamás dije nada para traerte, pero bueno, hizo Siri, desarrolló Siri, como es una inteligencia artificial muy elemental, hoy la que Siri nos proponía. Luego le vendió Siri a Apple y luego creó Viv, que es una nueva versión de una inteligencia artificial que hace 3 años prometía mucho y que hoy no promete tanto. Y en un momento determinado lo escuché tan entusiasmado con lo que estaba proponiendo, con una alegría Silicon Bailesca de lo que estaba haciendo. Y cuando tuve la posibilidad de sentarme y hablar con él, que era lo que más quería, obviamente que escuché su conferencia, pero tuve la posibilidad de hablar con él directamente, le pregunté si no tenía miedo de las consecuencias de lo que estaba pensando. Si realmente no tenía, genuinamente no tenía miedo. Y me contestó una respuestita que me molestó porque se sentía el cassette, porque se sentía que le había dicho muchas veces, que era, uy, Carlos, mira, hablar de los peligros de la inteligencia artificial es como hablar de los peligros de la sobrepoblación en Marte. Es demasiado temprano. A lo que le dije, ¿no te parece que justamente es por eso que cualquier modificación que hagamos basado en los peligros que ya advertimos de la inteligencia artificial hoy, puede, si alteras 1 grado para la izquierda o para la derecha de acá a 50 años, pueden ser enormes las consecuencias de esos ajustes? ¿No sentís que justamente tener una profundidad ética respecto a las implicancias de esto nos puede llegar a llevar a cambios que en 50 años son significativos? Y ahí me contestó una que me pareció, eh, cualquiera que tenga mi edad va a entender esto. Existía una cosa llamada Titanes en el Ring, que eran unos luchadores de programas de televisión muy elementales, y había un momento que el gran titán, que era un luchador como esos que hay ahora en Estados Unidos, llamado Karadagian, tenía un golpe que era clave, que era el cortito, era un golpe, y me tiró el cortito supuestamente, solo que realmente no me dolió más que en el alma, y es, eh, Carlos, no tengo un comité ético porque estoy demasiado ocupado desarrollando. Demasiado ocupado desarrollando quiere decir, estoy corriendo para ver a quién se le da primero
la inteligencia artificial que mejor convence a determinados capitales, determinada gente, determinados inversionistas, determinados papers y académicos que pueden llegar a premiarme esto y qué sé yo. Entonces, decir, es una carrera entonces. Y lo que estamos hablando es una carrera. Y sabemos, y esto es una cosa que los ópticos lo dicen muy claramente, que cuanto más rápido corres, menor es tu capacidad de visión periférica, ¿viste? Uno ve cuanto más rápido, y esto está comprobado, menos periferia. Eh, entonces ahí tengo algunas de las sensaciones que tengo. Por un lado tenés gente que está en carrera, al loco, y no importa, hay que llegar primero y ver qué pasa. Por otro lado tenés gente que está elogiando el parar y el reflexionar y demás, y que tiene una influencia no demasiado importante en la sociedad, y algunos pocos que sí están logrando tener una influencia, no obstante, y que no son considerados excesivamente antipáticas o antipáticos. A mí me pasa una cosa cuando observo la arquitectura, y esto es quizás uno de los puntos que tenía ganas de mencionar. Y miren, para ver si llego a poder contarles, quiero ver si yo puedo, a ver, paren un segundo, si yo puedo mover ventanitas acá. Sí. Les voy a compartir una cosa. Y díganme si ustedes ven lo que les comparto, porque les voy a mostrar el desktop así como ha venido al mundo, ¿no? Allow to share window, allow to share screen, sí, vamos a ver esto. ¿Se ve algo de esto que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Como no quiero dejar de verte, Adrián, y todo el equipo y de todos ustedes, yo entonces voy a volver de vez en cuando acá y voy a decir, pero acá hay una cosa, sí, estoy con la flechita señalando, no quiero perderme de observarlos a ustedes. Acá hay una cosa que me parece importante. Ahí vamos, paren un segundo. Qué lío. ¿Qué es este mapa que está acá? Este mapa satelital de la provincia de Buenos Aires, que es parecido al mapa que vos me mostrabas, Adrián, cuando me estabas contando un poco de esta idea de visiones y visiones respecto de ámbitos naturales y la potencial posibilidad de hacer obras de infraestructura en esos lugares, ¿viste? ¿Cómo intervenís con infraestructura estos sitios, estos lugares? ¿Qué pasa con la costa atlántica? Y específicamente vos habías hecho una cruz en Mar del Plata y otro punto, como un punto de alguna manera de destino de este sector, de esta sección, en Bahía Blanca. Y una de las cosas que más me llamó la atención es el mapa en sí, el mapa satelital, porque el mapa satelital es información. Hoy nosotros tenemos una idea de qué es esto, esta provincia que nosotros interpretamos que es Buenos Aires y demás, más que nada por una cuestión de intercambio de información, no necesariamente por haberla caminado o por haberla cabalgado o por haber acampado en tal o cual lugar, porque cuando ves las cosas de esta manera las estás viendo como desde arriba, desde el cielo, desde un satélite y demás. Y recordé una cosa que a mí particularmente me molesta un poco y lo hemos hablado, Adrián, bastante, que tiene que ver con esta obsesión de la maqueta y la vista aérea que tiene la arquitectura. Y probablemente a algunos arquitectos y algunas arquitectas que les resulta inevitable en algún momento poner las cosas en escala y observarlas como desde una cierta distancia y demás. Y una de mis críticas más grandes a la maqueta, al menos la mía personal, es a menos que todo el mundo tenga acceso, y ya por cuestiones económicas y por cuestiones claramente ecológicas, tengas acceso a helicópteros, la visión más normal que vas a tener de las cosas no va a ser esta visión. Esta es una visión aérea. Esta es una visión aérea que es una visión prácticamente imposible para la inmensa mayoría de las personas en la inmensa mayoría de los momentos del día. La realidad es que uno recorre estos lugares no desde esta visión, sino caminando por acá, viendo y navegando, como con la pequeñez que uno tiene, navegando por acá abajo y viendo. Y ahí la cosa es muy distinta. Y yo no he visto visiones de maqueta hechas desde esa escala. O sea, como que si, no hay maquetas que están hechas como, mira cómo te va a impactar eso en tu escala.
¿Cómo te va a impactar cuando vos estás en este plano? Fíjate lo que te va a pasar con estos volúmenes alrededor tuyo. Son monstruosos, son lindos, son naturales. Claro, cuando uno ve esto en situación Dios, como la que estamos viendo acá, son lindísimas estos elementos, porque son elementos que hasta uno tiene ganas de jugar y de cambiarlos como si fueran piezas de Lego o lo que fuera. Pero cuando uno es chiquitito, como corresponde a un ser humano hasta aquí, estos elementos no son juguetes, estos elementos son unos bodoques gigantescos que conforman una composición que puede llegar a ser hermosa o aterradora, según cuán sensibles seamos a la perspectiva y al contexto de perspectiva humanos. Y creo que algo parecido pasa. Aquí les voy a poner un ejemplo de una maqueta que yo veo de White City. White City es uno de los emprendimientos, como ustedes sabrán bien, uno de los emprendimientos más importantes actuales en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Y White City es un lugar que está surcado por esta autopista que se ve acá, cruzando de acá para acá. Entonces hay un recurso que tiene la arquitectura y el urbanismo, que es bastante cómodo a la conversación, que es, mira, te voy a poner una vista aérea, si entendés de cuál es el propósito, y vas a entender que hay algunas figuras que son muy lindas, como esta que tiene una forma caracolada, como estas composiciones que hacen esto, como estas dos filas que están acá, y uno ve como una especie, hasta incluso una cierta noción de orden. Ese no es la realidad es que yo vengo con una motito, que yo tengo una motito, y vengo por acá, y cuando yo vengo por acá yo no veo todo esto, yo lo que veo es un despelote de volúmenes de los que no veo la planta baja, porque obviamente una autopista está a 2, 3 pisos de altura, entonces yo veo terceros pisos para arriba. Yo no veo gente, salvo gente que haya en algunas ventanas eventualmente. Yo no veo cómo empiezan esos edificios, pues no veo su raíz, no veo árboles. Y yo lo que veo, sí, son algunas terminaciones de algunos edificios, algunos de los cuales son lindos, porque se ven algunas ideas de diseño muy lindas, pero están tan difícilmente conjugadas con el resto que no entiendo dos carajos lo que está pasando. Entonces vuelvo a pensar que a lo mejor un grupo de arquitectos, y esto lo voy a decir a propósito, porque es la sensación, y no quiero ahorrármela, en una especie de sensación soberbia que yo no sé si reconocen o no reconocen, endiosadas o endiosados, observan el mundo de esta manera y nos invocan estos volúmenes sin pensar que nosotros, estas ratitas de laboratorio que estamos haciendo esto, somos en definitiva los destinatarios fundamentales y protagónicos de esto. Y que hay otro destinatario protagónico de todo esto, que es la misma Tierra, nuestro planeta, que está recibiendo y dándole de alguna manera cabida a todo esto. Y pensé, interrúmpanme cuando quieran, este es otro ejemplo. Este es el ejemplo de, bueno, lo que pasa con esta zona del centro de Londres, ¿no? Te lo mirás así, decís esto, ya se nota que hay un pequeño despelote acá. Pero cuando lo ves realmente, cuando vas caminando por estas calles y te metes por acá, y qué sé yo, hay algunos lugares que están buenos y otros que son horribles. Unas sombras que se llevan pésimo unas con otras, una sensación de que no necesariamente los responsables de hacer esto han caminado ese terreno, lo han vivido como personas. Y lo voy a combinar esto con una cosa que a mí personalmente me pasó con un lugar. Este es un terreno que compré, y tengo que decir que fue efectivamente eso lo que pasó. Lo compré, compré una cosa llamada lote, un lote en un lugar en Portugal que se llama Alentejo. Y lo elegimos con mi hijo porque nos gustó, nos pareció un lugar lindo en donde no pasa absolutamente nada hoy, en donde casi no hay construcciones, es el terreno tendrá 6.000 metros cuadrados. Y contiene esta piedra, que es lo que más nos gustó con Domingo. Domingo es mi hijo, que está acá. Y acá está caminando por las piedras y demás. Acá hay otra imagen de esto. Esto es la piedra esa heroica que yo les dije. Estas son varias de las piedras que hay alrededor. Esto se llama barrocal. Barrocal quería decir lugar de piedras.
Y esto que están viendo acá, yo no sé si lo ven, avisen si se ve esto que estoy mostrando y estoy señalando con el cursor, es un pueblo medieval que se llama Monsaraz, que se ve a la distancia, es muy lindo. Y como todo pueblito medieval, que es patrimonio de la humanidad y está protegido y demás, eh, tiene un límite, es chiquitito, está amurallado, está absolutamente determinado por el contexto montañoso natural que tiene. No sigue y se desborda alocadamente, no, no, se tuvo que contener a sí mismo porque no tenía sentido de otra manera. Y nos fascinó. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, cuando hablamos con el dueño del terreno y nos contó que lo tenía en venta, lo que nos propusimos es hacer una casita y nos dijo, sí, sí, yo tengo un proyecto. Y nos mostró un proyecto que un estudio de Londres había hecho. Yo, Adrián, te comenté esto, no es Noeta, todavía no es Noeta esto, sino es el proyecto del estudio de Londres. Y el estudio de Londres había hecho algo, les voy a mostrar la próxima fotografía, en donde una casa con mucho vidrio, les recuerdo que Alentejo es un lugar en donde en los veranos hace 45 grados fácil, eh, y las casas tienen en general unas paredes de este espesor, porque el calor es tan sofocante que las ventanas tienden a ser muy chiquititas, las paredes son gruesísimas. Los inviernos son fríos porque esas mismas paredes después conservan el frío, pero bueno, se abrigan. Y los veranos, esas paredes ayudan un montonazo porque son implacables. Y la idea que ese estudio de arquitectura había tenido era convertir a esta piedra en un lugar central de una casa. O sea, rodear a esta piedra con una casa y tener esto como si fuera en el patio central. A lo que a Domingo y a mí nos pareció una barbaridad porque dijimos, che, entonces la casa va a hacer desaparecer la piedra. Esta hermosura que está acá, que vista desde otro ángulo es esto, este es el pueblito que yo les mostré, que casi ni se ve ahí, la vas a hacer desaparecer porque te la vas a morfar, o sea, la vas a tener para vos nada más. Y lo que dijimos, después de observarlo y verlo y demás, con Domingo, acá está el pueblo visto desde la piedra. Y acá está la piedra nuevamente por si no se las mostré demasiadas veces. Es Nosotros no queremos tapar la piedra, al contrario, queremos que si alguna persona ve esta piedra, como se ha visto por cientos de miles de años esta piedra, la siga viendo. Entonces hubo varias decisiones que tomamos. Una decisión que tomamos fue volver al terreno muchas veces, por supuesto después de comprado, volver al terreno. Otra que nos dimos cuenta es que esta es la arquitectura que nos gusta de todo Alentejo, porque esta es la arquitectura de Alentejo, está buena, que nos guste y demás, y obviamente parece este, eh, eh, un poco raro y sobreactuado decir, bueno, hoy la arquitectura cambió. Pero yo siento que si todas las casas en Alentejo son así, no tengo ganas de hacer una casa que sea distinta a eso, pues no tengo ganas que la casa se llame demasiado la atención respecto de todo lo demás. Ya esa piedra llama la atención. ¿Qué pasa si nosotros ponemos una casa chiquitita a 20 metros de esa piedra o 30 metros de esa piedra, abajo en el terreno, no arriba en el terreno, abajo, y que la piedra siga siendo esa piedra hermosa y se quede ahí? Y nos pusimos de acuerdo y hablamos con un estudio de arquitectura, después de haber hablado con nuestros amigos de Snoeta, que Adrián siempre se burla de que Craig Dyker es un gran amigo, un tipazo, que es el fundador de Snoeta, que me hizo un par de proyectos para este terreno. Y francamente lo que me di cuenta es que queríamos algo mucho más vernáculo, más simple, más parecido a todo lo que estaba dándose en Alentejo desde los últimos 500, 600 años. Y sí hicimos una cosa con Domingo, que fue venir muchas veces a la piedra, y esto que están viendo acá es un día que lameamos la piedra, una piedra que le hicimos pis en la piedra. Es una de estas piedras que está acá. Si la ves de costado, acá está el pis. Y nos pareció un tema que no era tan tilingo el hecho de hacer pis en la piedra ese y demás, porque nos pareció que había algo que significaba, che, nos estamos comprometiendo con esto, estamos viéndolo y demás, pero sobre todo estamos acá y vinimos acá y lo vamos a seguir caminando. Lo único que hicimos hasta ahora fue pis en ese terreno, porque la casa todavía no empezó, nada empezó. Pero una cosa que no queríamos de ninguna manera es hacer algo que se sintiera que lo habíamos hecho desde el cielo,
que habíamos venido maqueteando este proyecto o este proceso, y que en realidad lo estamos tratando de hacer desde la tierra. Cuando digo lo del cielo, se me ocurría compartir con ustedes una obra de Aristófanes que me parece que es muy divertida, pero yo justo estaba escuchando un podcast de historia de la filosofía que me gusta. Y en este podcast habla de un momento determinado en el que una gran, importante referencia de Sócrates, del que hablábamos hace un ratito, fue el propio Aristófanes como comediante. Y Aristófanes era un comediante que tenía observaciones filosóficas importantes desde el lugar de la risa. Y en una de sus obras, que a mí me parece súper interesante, que se llama Las nubes, describe a Sócrates como un adorador de unos dioses que son las nubes mismas. O sea, que interpreta a las nubes, con lo cual me parece una idea bastante divertida, nubes que miran para abajo de esta manera, a las nubes como dioses. Acá hay una serie de imágenes y una de ellas obviamente tiene esta especie de, este Sócrates acá, personaje que está colgando un globo, pero que en realidad son unas nubes. Y me pareció una idea que tenía Aristófanes interesante de decir que Sócrates era, Aristófanes lo define como un sofista, Sócrates no era claramente un sofista, no solo no era un sofista, sino que criticaba a los sofistas, pues los sofistas eran como los publicitarios de aquella época, gente que era muy versada en verso, sabía muy bien manifestarse con palabras y sabía convencerte de cualquier cosa, fuera verdad o fuera falsa. Y esta cosa bastante berreta, humana, de la inteligencia humana, Sócrates la discutía fuertemente. Y sin embargo Aristófanes lo ponía a Sócrates como un sofista más. Y lo que decía para mí, al decir que Sócrates sostenía que las nubes eran dioses, para mí es ponerlo a Sócrates en un lugar Caruso Lombardi vende humo, ¿no? Que los dioses y demás hechos nubes es una manera de decir que Sócrates era un vende humo. Y yo creo que ahí hay un elemento que yo miro sobre todos nosotros cuando nos ponemos en este lugar de observar la tierra como dato, el mercado, ¿viste? La gente del marketing o la publicidad y demás, que es el mercado, este segmento, este nicho, estos consumidores, como si fueran 600.000 personas de este lado, 300.000 de este otro. Déjenme que yo convenzo a estos 250.000 que a su vez luego van a decir, no, 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 no. Esto que estás pensando es una fantasía y es una pavada que no te ayudan a entender una cosa que a mí me gusta y que a mí me encantaría considerar si yo estuviera pensando. Y es que satelitalmente una cosa que uno puede hacer es el ejercicio de entender. ¿Cuánto me llevaría de marcha ir de Mar del Plata a Bahía Blanca, por ejemplo? Acá dice Google Maps que 4 días se voy para acá, 3 días y 18 horas se voy para allá, pasando por Montehermoso en los dos casos. Dios sabe solamente por qué Google Maps elige Montehermoso como un lugar importante para destacar entre Mar del Plata y Bahía Blanca, y lo mismo porque elige Coronel Suárez de tantos lugares que podría haber elegido como subrayado. Pero lo que creo y a lo que me acerco y a lo que voy, creo yo, es que hay algo en nuestra noción de qué afectamos cuando hacemos lo que hacemos. Y ahí sí se los voy a preguntar a ustedes, ¿qué afectamos? ¿Y cuánto nos afecta el lugar en donde hacemos las cosas que hacemos? ¿Cuánto dejamos que nos afecte el espacio que intervenimos, el paisaje que poblamos, el lugar en donde se hace una infraestructura, donde cruza una autopista, donde se pone un edificio, donde se planta una casa, donde se pone un banco? ¿Cuánto nos afecta? Y ahí sí, y esto es lo último que digo, prometo, en todo esto, y tengo que buscar mis notas, ¿eh? Y ahí sí, digo esto, a ver si lo podemos llevar. Afectar, a ver, voy a ir a la palabra afectar porque me pareció divertido el tema de afectar. Me había hecho notas exactamente de lo que hablé, ¿eh? Entonces ahí lo están viendo. Eh, y digo esto porque quiero, a ver, quiero ir a, y pasé por Andalucía en un momento determinado, pero
quiero decirles esto sobre afectar, que me pareció divertido. Telotes, Aristófanes. Después yo les voy a pasar estas notas, ¿eh? Se las voy a pasar a Adrián y si a alguno le divierte leer alguna de estas cosas o repasarlo, por supuesto. Dice, la naturaleza, nuestra naturaleza o nosotros como parte de la naturaleza afectados, afectadas. Afecto refiere también a una propensión amorosa por algo. Sentir afecto. Qué bueno que estén relacionados el afecto y el afectar. O sea, aclaro que me estoy leyendo a mí mismo, es una locura lo que estoy haciendo, pero banquen que no lo estoy haciendo porque me estoy tratando de auto citar, sino de recordar qué cuerno quería decir. Qué bueno que estén relacionados el afecto y el afectar, o sea, el efecto que me da el contacto con algo y que me produce una emoción o una serie de emociones encadenadas. ¿Se ve eso en una maqueta, en un render, en un plano, en una imagen satelital? Un día, y esto es cierto, muy al principio de que nos conociéramos, le pregunté a Craig Dykers de Snoeta si había probado alguna vez hacer planos, dibujos, renders de sus edificios previos a la construcción de esos edificios, pero ya usados, imaginados vandalizados, meados, grafiteados, sucios, rotos, desde la vista no aérea, sino a la vista personal. Me dijo que sí, me sorprendió eso, y que no lo hizo más porque a los clientes les resultaban desagradables esos renders. Y los otros días yo veía White City, una parte de Londres que ya les conté, y me pasaba eso que evidentemente imaginaba. Esto tiene mucho render y yo no sé si tiene tanto caminar. Y ahora sí me salto a esto que pongo acá de sentido y sentido común. ¿Y por qué me gusta usar las dos palabras separadas? O sea, primero, pensar bastante en el sentido de algo, si pensamos verdaderamente el sentido de algo y lo que ese algo hace con uno. Y luego, por supuesto, la palabra común, o sea, entendible por la mujer o el hombre comunes, que qué es lo que nos pasa a todos nosotros natural o normalmente con eso. No a arquitectos, no a diseñadores, no a líderes de opinión, no a influencers. ¿Qué nos pasa un poco a todos con eso? De ahí que común, digo yo, me parece el destino de ese sentido. Un sentido que podemos entender de manera simple, que todos podemos comprender genuinamente, no por populista o por demagógico, por simplista, sino porque se cae de maduro, porque tiene y ha tenido siempre un sentido. Y acá termino con esta anécdota, y esta sí me la acuerdo. El otro día, digo, ahí estuve en Huelva, en Andalucía, y me sacó el compartir imagen. Estuve en Huelva, en Andalucía. Espere, todo presente. Y estando en Andalucía, paré en una Repsol a cargar nafta, porque estaba en realidad en Portugal. Y había pasado a Andalucía, pues estaba en el Entello que está al lado. Y cuando para cargar nafta me metí en esos negocios con mi novia, nos metimos en uno de esos negocios de cositas que hay en las estaciones de servicio. Entonces compramos una cosita, otra, qué sé yo y demás. Y la mujer que atendía, una señora que se notaba de la zona de siempre, me dijo dos, tres cosas y me encantó el acento andaluz, que los andaluces tienen un acento hermoso. Y me dijo una serie de cosas y dije, qué lindo acento tenés, me gusta mucho el acento andaluz. Y entonces me mira y me dice, gracias. Y agarró un caballito que tenía ahí y dice, ¿qué prefieres, este caballito o este elefante? Y elegí un elefante. Bueno, te lo regalo. Digo, qué bien que me hizo elogiarte, me dice. Y me dice, es que nosotros somos excepcionales. Y que yo me quedé pensando, hice un chiste, ¿no? Con eso. Digo, esta mujer no es de ella, este elefante, me lo está regalando y no es de ella. Está habiendo un intercambio raro acá, porque ella le está robando a una empresa Repsol un producto y que no es de ella y cómo está haciendo porque me lo está regalando a cambio de un elogio. Y lo que me di cuenta rápido es que Repsol no importaba, la empresa gigantesca Repsol, lo que importaba es que no era cualquier Repsol, era un Repsol de Andalucía, de Huelva, de esta mujer, era el Repsol de esta mujer. Y esta mujer había tomado esa atribución a partir de un pequeño elogio que había recibido de su acento y de alguna simpatía que le habíamos generado nosotros. Isabela con acento colombiano, yo con acento argentino. Y esa combinación produjo esa magia de decir, che, vamos a tener una primera transgresión respecto de Repsol, empresa, y su infraestructura, y sus caños, y sus naftas, y cosas, y qué sé yo. Te voy a regalar esto, porque quiero, porque me guste y demás. Y me dio un alivio sentir que eso estaba pasando. Sentir que
anormal estaba pasando en esa situación, que representaba la escala que teníamos nosotros. No, no, esto no estaba visto en escala aérea, ni en estadísticamente, ni se lo había planeado alguien de marketing, ni le había planteado ingenieros, ni nada. Y este es un poco lo que me gustó, es la devolución de toda una escala humana, a una dimensión humana, a una sensación humana, en donde sentí afecto. Y creo que por eso dije lo de la naturaleza afectada. ¿Sentimos afecto? ¿Nos afecta lo que vemos? ¿Sentimos que la naturaleza siente un afecto por nosotros también? Esas son mis preguntas. Bueno, esas hasta acá el boceto de lo que iba a decirles a ustedes, que se los acabo de decir. Hay algo, me parece, Pablo, para completar esto, si me permitís completarlo de mi manera, porque no es que lo voy a completar, le voy a tirar algo más desde mi lado, es esta idea de que a veces manejar la incertidumbre también pareciera que nos indica eh, qué le vamos a agregar a tal cosa, qué le vamos a agregar a tal, y no considerar una cosa que me parece importante, que es qué no hacer. Creo que hay una de las cosas más interesantes que decís, che, ¿y si no hacemos nada acá? ¿Viste? Como si fuera, tenés emprendedores que van a un terreno y demás, y decís, si no hacemos nada. El otro día me enteré que, mira qué raro esto, que te voy a confesar una cosa de un ejecutivo. Yo trabajo entre las cosas que más lío me hacen en la cabeza, trabajo para una empresa cervecera muy, muy grande. Sí, me encanta, y me encantan los trabajos con NASA y demás, y qué sé yo, pero AB InBev es un cliente comercial nuestro. Y sí, hacemos cosas que creo yo están en el tono de lo que yo entiendo que debería ser. Me encanta la cerveza y me parece que la cerveza está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado cómo comunicarla. Tenemos un cliente en Argentina que se llama Desorigen y hacemos cosas muy chiquititas en general con el Desorigen. Hablamos desde un lugar muy, muy prudente. Y en México tenemos otra marca. Y me contaba el otro día un ejecutivo de la empresa que había un tipo que había puesto una planta, que ellos luego compraron la marca y la empresa, una planta cervecera, cerca de la frontera con los Estados Unidos sobre México, en un lugar que está muy cerca del lecho de un río. Y ese lecho del río está muy complicado, muy, muy complicado. Está secándose ese río y demás, y ya sabemos que cualquier empresa que hace bebidas va a necesitar esa agua, va a necesitar agua. Y el tipo tomó una decisión con la fábrica terminada de no abrirla. Se dio cuenta, dijo, no, 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 es una locura lo que estamos haciendo, no vamos a abrir. Y cerró la fábrica antes de abrirla. Y fíjate lo que nos pasó a los dos cuando me estaba contando. Y me dice, ¿vos entendés lo genio? Dije yo. Y él estaba por decir lo idiota. Y corrigió a último momento. Fue una cosa de una maniobra medio de TC, viste, que nos chocamos con los autos y se acomodó en la curva y él dijo, sí, claro, es verdad, claro, uno lo puede ver, sí, sí, o sea, ¿verdad? Y quedó como que en realidad el boludo ese era esto y aquello. Ahí ese tipo decidió, o sea, hizo hasta un punto determinado, evidentemente, decidió no hacer. Y digo, qué difícil es no hacer hoy. Me parecía que estamos todos obligados a desarrollar, a tener que hacer. Y hay un argumento que no sé qué te pasa, Pablo, con eso y qué les pasa a ustedes los arquitectos. Pero muchas veces en esta discusión surge esta otra idea, que para mí es un sofisma, que es, pero Carlos, está en la naturaleza el crecer. No podés pensar en todo chiquitito, que sé yo, ¿verdad? Está en la naturaleza crecer, está en nuestro ADN. Nosotros estamos hechos como la naturaleza, como las cosas y de la naturaleza, como nosotros mismos, para crecer. A lo que yo digo, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué? También la naturaleza dicta cuándo parar de crecer. Pues si no, tendríamos árboles de 500, 600, 700 millas de alto, de 800 metros de diámetro y demás, y no los tenemos, porque serían una monstruosidad. Porque ese árbol se cae, es un desastre horroroso y demás, y es una película de Tim Burton. Eh, Está en la naturaleza parar, está en la naturaleza lo pequeño, está en la naturaleza reducirnos, está en la naturaleza hacernos polvo y volver a combinarnos de alguna manera. Está en la naturaleza el límite y el no hacer y el dejar de hacer.
Está en la naturaleza lo sutil, está la comunicación subterránea. Cualquiera que esté entusiasmado, y confieso que lo estoy, y no porque lo haya consumido ahora, aunque a quizás a alguien le parezca, con los hongos, que es un tema que se puso muy de moda en los últimos años, pero hay un libro que se llama Entangled Life, que está buenísimo, un tipo que se llama Merlin Sheldrake, eh, sobre la vida de los hongos y cómo se comunican entre sí por debajo de la tierra en general. Es una maravilla. Y lo que digo es, ¿cuántos mensajes nos está dando la naturaleza respecto de límites que nosotros no tenemos? ¿Cuánta cosa pasa con esos edificios que vos mirás y decís, quizás está bueno, pero ¿por qué me da miedo un edificio? ¿Por qué tiene que ser tan alto esto? Y bueno, porque tiene que resolver necesidades habitacionales para tanta cantidad de gente, te dice uno. Porque quiero cubrir de metros cuadrados y generar una cosa con mi inversión así andando. Y hay poco, pero los que realmente lo hacen creo que se llevan un premio al corazón. Hay poco del no hacer, del que no hacer. Nosotros lo vivimos con Adrián cuando empezamos a hablar de PAN, que es un lugar bastante chico, en definitiva, de ceder una cantidad de metros cuadrados y no construir en función de darle al que pasa, a las personas que pasan, la posibilidad de mirar el terreno y de ver plantas y cosas, y que yo, porque eso iba a ser un espectáculo muy lindo que iba a favorecer a todos, a la obra en sí, al edificio, a los que viven en el lugar y a los que pasan. Y qué lindo, pareciera ser que es un gesto comunitario interesante. No sé, ahí es donde me pasan estas cosas de no tratar de completarlo todo, así como decís con Twitter es para putear. Decir, no completemos todo, para banquemos. Ahora le pasa eso. Yo vivo en un país que tiene to be, y to be es un verbo muy importante y esencial, pero tiene una catástrofe comparado con el español. Que to be no está dividido en ser y estar. To be es monolítico. Es una rareza cómo el español tiene esta maravilla que decir, hay cosas que son y hay cosas que están de una manera determinada. Twitter hoy está en esta situación. El dueño es Elon Musk, hasta acá fue un lugar en donde la cosa se compuso de una manera puteadora, qué sé yo, pero luego, como vos decías muy bien con la radio, se convirtió en esta otra cosa. Mussolini, cuando vos decías lo de la radio, me acordaba de esto. Mussolini tiene una frase muy tremenda, que la voy a aproximar, pero que era algo así como, lo único que le falta a nuestro movimiento es el poder tecnológico suficiente para triunfar. O sea, básicamente lo que estaba pidiendo a gritos Mussolini era Internet y las capacidades que hoy Internet tiene para poder de alguna manera terminar de lograr el efecto bestial que él pretendía. Y yo no digo que Internet lleva a eso. Yo digo que Internet puede serle útil a eso. Sí, sí, claramente puede serle útil a eso. Y, y ¿sabés dónde te creí mucho en esto que estás diciendo y dónde les creí? Cuando usaron, que me encanta la frase de Galeano que eligieron, que la voy a leer porque es muy linda, ¿viste? La utopía está en el horizonte, camina 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y a mí lo que me encanta, que creo que Galeano está diciendo acá, es que la utopía no importa. Lo que está importando es el caminar, el hecho de caminar. Y está diciendo caminar en presente. Y acá me hizo pensar varias cosas, de la importancia del presente, del estar presentes en el lugar o en las acciones que nosotros tenemos, estar presentes en lo que hacemos. Presentes es consciente, pero es más importante que consciente, es más profundo, estar presente. Yo piso lo que estoy haciendo, yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo, yo estoy presente, estoy en presente. Y creo que nosotros estamos representando demasiado, por eso la maqueta me hace ruido, porque la maqueta es una representación, y al momento que vos haces una representación, vos estás matando algo, le estás sacando la vida porque necesitas representar lo que decíamos de pegar con una chincha en un corcho. Pero cuando vos estás presentando, cuando estás en presente, estás hablando de algo que está vivo. Y entonces ahí es donde caminar, y la frase de Galeano me encanta, porque cuando estás en presente, estás caminando eso, estás haciendo ese camino. Una cosa en todos estos años de comunicación que me quedó muy claro es que aquella vieja frase de que el mejor ejercicio que puedes hacer como ejercicio de empatía es el caminar en los zapatos de otro.
Y esta idea que es tan hermosa, tan profunda, tan difícil, tan tediosa, tan poco higiénica, tan complicada, eh, es una idea maravillosa que tiene que ver con esto del caminar, pero caminar ahora con los zapatos de otro que representa, no solo estoy caminando, sino que además estoy caminando e imaginando el caminar de otra persona, el sentir eso. Es un hecho maravilloso y a veces la absorción que uno tiene de datos, de cosas, de cantidades de cosas que tiene que entender para hacer una obra arquitectónica, ingenieril, lo que sea, nos lleva a lugares de complejidad tan grandes que no podemos ponernos en el lugar de otro, no podemos, pues estamos demasiado ocupados desarrollando, como decía el tipo este, la inteligencia artificial. No sé qué pensás de eso y no sé si a ustedes les resulta, pero a mí a veces me da esa impresión de cuando algo es muy, muy complejo, nos da un poco de fiaca incluso ponernos a pensar en lo que le pasa a otro con eso. Mira, me pasó una cosa muy graciosa, Pablo, con Craig Dykers. Lo llevé a Mendoza una vez, fuimos a Mendoza juntos para ver si hacíamos una cosa con una torrecita. Mirá, se vino feliz para una cosa, torrecita de cerveza Andes Origen y que yo si hacíamos una torrecita juntos y a él le encantó. Pero una torrecita, quiero decir, era como un tanque de agua con una cosa arriba. Y él se recopó y dijo, sí, me encanta, qué sé yo, y nos fuimos a Mendoza juntos. Y en un momento nos fuimos a un dique, viste, que está cerca de la ciudad, y a un lugar en donde llevé a dos clientes míos, etcétera, y veo que Craig se va un poquito más lejos, como si te dijera 10, 15 metros, y ya lo pierdo de vista, no doy más pelota. Y en un momento miro para la izquierda y decía, ¿qué mes estábamos hablando? ¿Abril? ¿Casi mayo? Hacía medio fresquete. Y miro y está en bolas. ¿No? Y lo miro para allá y digo, ¿qué hace? Y ¡plá! Se tira al agua. Hacía frío en el agua. El agua estaba fría, pero claro, como estos, viste, que van mucho a Noruega y vuelven porque el estudio está en Oslo y en Nueva York, y qué sé yo, tiene este. Y plum, se tiró al agua. Y al rato salió, no sé con qué se secó, con una remera, qué sé yo, y demás. Se quedó al sol un rato, se puso los pantalones y siguió. Y vos podés pensar, Pablo, bueno, es un excéntrico que está haciendo. No, 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 no. Te das cuenta de esas cosas, ¿viste? Esas cosas solés la profundidad de algo o no. El tipo se tiró porque evidentemente existe en él un contacto con algo de eso que está pasando en el entorno importante, interesante, algo que él quiere comprobar y que está bueno y demás. Con eso no me extraña nada lo que se tiene en arena y no lo creo postural, no lo creo postural. Me parece, estoy seguro que es sincero. Sí, sí, sí. Y mirá, me resulta fascinante la pregunta porque trato de imaginar qué responderte y lo único y más sincero que puedo hacer es pensar como vos, ¿qué haría? Una de las cosas que a mí más, una de las cosas que a mí más me gustó del encuentro con la gente de FARC fue que tuve la posibilidad de visitarlos en sus campamentos. Y hay un tipo del que me hice bastante amigo, Martín, que tiene un librito que cuenta cuentos no cuentos de guerra, porque los cuentos de guerra siempre vas a encontrar la dimensión eh, político, épica, etcétera, que se llama un cuento de guerra. Pero cuenta una cosa que se llama Nuestra primera batalla perdida, curiosamente, y no es de guerra esto. Y cuenta la relación de ellos con las hormigas, de lo que les pasó cuando plantaron un campamento en un lugar y las hormigas los atacaron, le robaron la economía, ellos le llaman la economía al lugar donde guardan la comida. Y trataron de destrozar los hormigueros y cuenta cada uno de los recursos. Hasta que cuarto, quinto día más o menos se dieron cuenta que con las hormigas no iban a poder, que no iban a poder de verdad porque era como algo. Y se fueron, se fueron a otro lado, les rajaron, corrieron. Y, y lo que pienso que a mí me gusta mucho, que observándolos a ellos mucho, es cómo hablan del agua, en este caso como hablaba Martín de las hormigas, pero cómo hablan del agua. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención y por eso ahí entendí lo que debe pasar en el Amazonas con determinadas tribus
que tienen una comprensión de la naturaleza que los lleva a un vocabulario muy, muy, muy completo, muy complejo. ¿Cómo hablan? Y lo que creo que quiero decirte es una de las cosas que a mí más me gusta hacer en este tipo de circunstancias, es cuando te acercas a algo que sabes que necesitas 10 vidas para comprender, es hablar con gente cuyos ancestros han estado por ahí, que han vivido eso, o al menos eso es lo que yo haría. Hablar, tener conversaciones con gente respecto de lo que sienten, en qué momento, en qué día, qué hora, de qué manera, cómo llaman el clima, cómo llaman qué palabras usan que a lo mejor no se usan de otra, qué sé yo te digo que en Misiones la gente a la cosecha la llama tarefa, o decís, sí, sí, alguna vez escuché la palabra tarefa. Pero ¿y por qué lo llaman tarefa en el caso de la hierba, a los que hacen la cosecha y no lo llaman cosecha? Como si se llama la cosecha de la vid bueno, se llama tarefa porque tiene raíces lingüísticas, nativas, guaraníes, etcétera, etcétera, o tiene alguna otra dimensión que es colonial. Bueno, ¿por qué tarefa y no cosecha? Entonces, hablar con las personas que han vivido en la naturaleza para mí es una manera de hablar con la naturaleza. Comprender a los animales y el comportamiento de los animales también me parece que es importante. Y comprender la cultura del lugar. Hay un ensayo que a mí me dejó la cabeza, está ahí un pequeño, por suerte no lo vi nunca en Instagram, que me molesta mucho porque en Instagram viste que te ponen algo muy lindo que dijo alguien y le meten una música. Decís, ¿para qué le meten una música? ¿Para que yo me conmueva? ¿Para qué carajo le meten una música? Si está buena la idea en sí, no entiendo qué. Y con un título medio rimbombante, mirá lo que dice cuando se siente, dice, no, no, déjame escucharlo. Y Atahualpa Yupanqui cuenta algo que a mí me encanta, que tiene que ver con las danzas de acuerdo a los ámbitos naturales del paisaje. Entonces cuenta que por qué en La Pampa el baile y los bailes son mucho más amplios, de brazos abiertos, ocupan más territorio, más superficie, dibujan círculos más grandes, son más generosos en su despliegue. ¿Y por qué en la medida que te acercas a la montaña se reduce y se lleva una cosa mucho más contenida, más pequeña, más chica, de brazos encogidos, de cabeza tirada, el mentón más pegado al pecho y demás? En esa identificación, él lo habla desde lo que le pasa con la danza, porque obviamente la danza y la música. Pero si vos le dijeras desde lo que uno hace con la arquitectura y qué sé yo, también te informa respecto de lo que vos harías en una intervención arquitectónica. Porque estás mirando danzas, porque estás mirando a tal animal. Sarmiento, con todo el lío que le ha hecho a mucha gente en la historia, Sarmiento, porque es un tipo que genera contradicciones muy fuertes, tiene una identificación muy interesante de la cacería del guanaco, por ejemplo, en donde dice al guanaco se lo caza hasta el cansancio. Y los indios que cazan al guanaco lo van corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, hasta que en un momento el guanaco dice, ¿sabes qué, flaco? Ok, viste, hay como una especie de momento de, viste, ya está, listo. Llévame, evidentemente tenés más convencimiento vos de casarme que yo de rajar, viste. Ahí, bueno, listo, pum. Y se da una definición ahí, pero cuenta, porque con toda su bestialidad en algunas generalizaciones terribles que hacía, tiene las visiones también de un gran antropólogo y de un observador de la naturaleza y del contexto muy interesante. Entonces creo que esa sería mi estrategia, ¿sabes? Me parece. No, no sé cómo te, cómo te rebota a vos y si harías algo por ahí. Qué fuerte, porque, claro, porque, exacto, o lo otro que pareciera ser que es una especie de colmo de la curiosidad que tiene que ver con el famoso submarino de la semana pasada, que se habló tanto, ¿viste? Y se lo comparó con el tema de los refugiados. Y yo creo que no es una comparación trivial la de los refugiados, no es un meme. Es muy llamativo lo de los refugiados versus los 5 que murieron en el submarino, sin, sin desestimar la horrible tragedia. Pero decís, ¿cuánta soberbia puede haber en gente que supone que 375 gravedades no van a ejercer un impacto en una cosita que vas a meter ahí abajo y vas a estar mirando y demás, y qué sé yo? Y se convierte ir a ver un naufragio y naufragar, ¿viste? Una tautología rarísima.
Pero eso es un mal diálogo con el, eso es un mal diálogo con hay mosquitos a montones. Es un mal diálogo con la naturaleza, me parece. Hay veces que por ahí y hay cosas que se han perdido, entiendo yo, Gonzalo y todos, digo. Por ejemplo, la poesía. Es decir, ¿qué se escribió de poesía de este lugar? ¿Qué se dijo de este lugar? ¿Y por qué? ¿Qué literatura hay acá? ¿Qué música hay acá? ¿Qué sé yo? Pero la poesía es una gran herramienta para comprensión metafórica de la realidad, porque nosotros nos estamos llenando de datos y no sabemos qué carajo hacer con ellos, porque no tenemos visión, nos cuesta muchísimo la metáfora. Les pongo un pequeño ejemplo. Yo estoy haciendo un trabajo enorme, inmenso, carísimo para el cliente que lo estoy haciendo, sobre una catástrofe que ocurrió con una marca determinada que hizo una serie de estupideces tremendas con su público, y yo estoy evaluando qué pasó, pues me interesa, y bueno, porque nos contrataron para hacer una evaluación del desastre que ocurrió ahí, cosa que me parece bastante fascinante. Y juntaron datos, Big Data Analytics, esto, aquello y lo otro y demás. Pero nadie le arrimó una metáfora a lo que estaba pasando. Nadie que yo haya visto. Nadie, te acerca. 62% dicen tal cosa. 30% dicen tal otro. Pero ese 30% son de un nivel socioeconómico así andando. Y viven en Kentucky. Esto es todo Estados Unidos. Y viven en tal otro lado, en tal otro lado. Los del sur esto, los del norte esto. Entonces tenés todo. Todos los datos supuestamente. Y seguís sin entender un carajo. Decís, bueno, porque por ahí a la aproximación le faltó metáfora. Le faltó un poquito de imaginación y un poquito de juego. Y un poquito de espíritu lúdico. Con esto te cierro algo de la especulación porque me parece que es importante. Hay un librito que yo se los recontra recomiendo si no lo leyeron, que se llama Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, que sabemos que era un genio. Pero Poe, antes de la historia de los crímenes de la calle Morgue, que no les voy a arruinar el final, es un crimen y después se trata de velar qué carajo pasó. ¿Por qué la puerta estaba cerrada al lado de adentro y sin embargo están todos muertos en el departamento? Era imposible para el asesino subir porque en determinadas circunstancias es que, bueno, entonces llega. Pero antes de ese cuento, él hace un prólogo chiquitito en donde habla de la diferencia para él del ajedrez y las damas. A él sabemos que a Paul le encantaba como gran especulador, que empezaba a combinar las ideas fantásticas y románticas con las matemáticas y con la ciencia, y especular de una manera científica respecto de eso, él juzga que las damas son mucho más complicadas que el ajedrez, porque a diferencia del ajedrez las damas tienen menos variantes. Entonces cuando tenés menos variantes no te queda otra que observar al rival. ¿Y qué carajo va a ser el rival? Tenés que ver su capacidad de intuición, su imaginación, su sentido del humor, su miedo, sus posibilidades, cuándo se va a aventurar, cuándo no. O sea, no estás jugando con variantes, estás jugando con otro o con otra. En cambio, en el ajedrez, las variantes son tantas que es mucho más probable que lo que tengas que juzgar son variantes y no a la otra persona. Obviamente que los grandes ajedrecistas juzgan estilos de los otros, pero cuando tenés demasiada cantidad de datos, es probable que la psique de la otra persona involucrada, que el carácter de la otra persona involucrada, juegue menos. Y a mí me parece que con la data y con la información en datos nos está ocurriendo eso, que muchas veces nos está haciendo olvidar eso. Yo calculo que ustedes recuerdan lo que pasó con Kasparov cuando perdió por primera vez con la computadora, pero fue muy divertido, pues la primera derrota fue la de Kasparov con una computadora IBM. Y yo no sabía esta historia hasta que lo supe. Pero el momento en donde se le arma quilombo a Kasparov con la y pierde, empieza a perder el partido. Kasparov lo cuenta, dice, hace una movida que me hizo entender que la computadora hacía por primera vez algo que yo no entendía. No entendía por qué lo hacía. Luego se descubrió que había sido un glitch. La computadora hacía un mal movimiento, seguía por una serie de variables que estaban juxtapuestas mal, y los ingenieros arreglan eso en la movida siguiente, o sea que hubo un problema ingenieril. Kasparov
como estaba interpretando a la máquina de una manera antropológica, no de una manera tecnológica, porque estaba acostumbrado a jugar, ¿no? Entendió que había algo muy inteligente y hasta pillo en el rival. Y ahí le pierde el hilo y ahí lo empoma la computadora. Ahí es donde ocurre esta especie de cosa rara. Cosa que me parece bastante maravillosa, porque aún lo ves en el caso de Kasparov, que maneja una variable psicológica cuando la respuesta por ahí era un poco más simple. No, 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 se equivocó la computadora. Nosotros estamos suponiendo que la computadora en realidad tenía toda esta razón. Y se equivoca la data muchas veces, porque la data objetiva es ilusoria, es tan ilusoria, es más ilusoria que nada, es nada. Del- sí, 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 y me parece buenísimo abrirlo a todos. El de los 3 puntos, vuelvo al primero que decía sobre este tema de que ya fue, viste que hay mucho en esta cosa de buscar certidumbre, es decir, bueno, ya fue tal cosa, ahora está el otro. Me pasaba una cosa muy graciosa durante COVID, que hablaba con unos empresarios que me decían que ya fue el ámbito de reunión, bar, cosas y qué sé yo, a partir de ahora el Zoom y esto que yo vino para quedarse respecto de la dimensión de encuentro y demás, y se van a dar muchas más fiestas de esta otra manera, van a seguir existiendo las físicas. Una conclusión que yo decía, no sé, y yo le decía, mira, honestamente, a cómo está de barato el mercado inmobiliario, yo, si vos estás tan preocupado por tener eso, qué sé yo, saldría corriendo a comprar bares, cosas que yo, porque en cuanto esto termine, naturalmente las personas, lógicamente, vamos a salir corriendo de reencontrarnos, pero eso no es una verdad muy complicada de pensar, es el sentido común que te dice eso. Pero si vivís en ausente en el presente, que eso es un tema que me resulta bastante curioso. Ausente en el presente, ¿qué quiere decir? Que vos estás suponiendo un presente, representándolo como vos de alguna manera estás forzándote a creer. Ahí hay un quilombo. Entonces, vuelvo un segundo con esto de ya fue y entonces ahora los chicos son esto y se van a encontrar y qué sé yo, decís, no, no son esto, están esto, están esto. Están esto quiere decir que están hasta que en un momento se van a aburrir y van a descubrir que hay algo que viene con evolución de cientos de miles de años y no los vamos a cambiar en una generación o dos de que el afecto, el efecto del toque de alguien en la piel de uno, el olor de una persona, el sonido de la voz en vivo, presente, todas las dimensiones que ocurren con las frecuencias de voz cuando uno las escucha en vivo y no a través de parlantitos como nos está pasando ahora. Todas esas cosas tienen y contienen una cantidad de efectos y unas complejidades que no podemos desentendernos de ellas. Y me parece que los chicos, en ese sentido, se terminan fascinando con esos hechos. ¿Hay, sí, algunas señales de por ahí alguna alarma? Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que a mí me preocupa particularmente del ser y del estar actual, pero me parece que son formas del estar. Hablaba con McKee ayer y le preguntaba sobre el reggaetón y sobre el hip hop. ¿Pero por qué le preguntaba? Él no sabía ni lo que era el reggaetón. Pero porque él no está enterado del mundo, es un tipo muy enterado, pero particularmente el reggaetón no era el tema. Pero yo le decía que en la misma manera que el hip hop, el reggaetón hace énfasis en el ritmo. Él habla mucho del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro y cómo se ha dado en los últimos 200 años, particularmente después de que la revolución industrial se instala, que hay un diálogo con el hemisferio izquierdo del ser humano mucho más fluido y hay un déficit del hemisferio derecho, que es supuestamente el más antiguo, es el más antiguo aparentemente de desarrollo primario, pero enormemente más rico en un montón de sensaciones, contexto, empatía, eh, sentir lo que sienten los demás, comprender las cosas en el general y no en el particular. El hemisferio izquierdo, en cambio, es muy, muy amigo y es brillante en tipificar, significar que tal cosa es esto y aquello y lo otro, qué sé yo, y fraccionar. Y cuando miras un poquito la realidad actual, te encuentras con mucha gente que está hiper especializada en determinadas cosas, pero le cuesta, como el tipo desarrollador de inteligencia artificial, mirar el todo y las consecuencias de esto.
Y esto es parte de esta cosa que decís, bueno, del ser y del estar. Pero esa misma gente, y esto nos ha pasado con un desarrollador de inteligencia artificial de Google, cambia. Estaba en un momento determinado de su carrera excesivamente concentrado en algo y no podía ver una cosa. Y tuvo 50, 60, 70 nietos, algún accidente, le pasó algo en la casa, observó algo, se encontró con alguien que le comentó algo de religión, se puso a llorar con una película, anda a saber qué pasó. Y observó las cosas, o empezó a observar las cosas de una manera muy distinta, hasta el punto que dijo, renuncio a Google, y estoy seguro que lo hizo sinceramente. Puede ser tarde, puede ser estúpido, puede parecer hipócrita, puede parecer, te llenaste de guita haciendo esto en este tantos años y ahora haces tal cosa. No quiero meterme en eso, no me importa de hecho. Calculo que es sincero que una persona a los 70 años de edad tenga una consideración distinta sobre lo que ha estado haciendo durante muchos años. El único que no lo hizo todavía es Raymond Kurzweil, que yo todavía no entiendo cómo sigue vivo. Es un tipo muy grande, pero es un tipo que sigue fascinado con la tecnología como si tuviera 14 años. Pero 14 años no en el sentido solamente de energía, sino en el sentido de la escasez de perspectiva que presenta. Y la fascinación que tiene con ese tema, porque está siempre igual. Pero ahí yo digo lo del ser y del estar, y yo entiendo que esta generación que anda con el casco, con esto, con esto, es la misma que en muchos momentos disfruta la música en conjunto y demás. Y te decía lo del reggaetón por esto, y el hemisferio izquierdo y derecho no me quiero ir de ahí, por un segundo. A mí me sorprende mucho, y si observan el tema de Shakira, que le habla a Piqué hace 3 meses, que explotó YouTube con el tema qué sé yo, es un tema basado en ritmo. Al hemisferio izquierdo le encanta el ritmo, el tum, 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 esa cosa. Porque el ritmo lo que hace es que te ofrece fuerza, te ofrece una energía y sobre todo le deja el territorio al mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Shakira? Le está hablando a Piqué y le está diciendo que es un esto, aquello y lo otro, y es un hijo de tal por cual, y que se hizo tal cosa, y qué sé yo, y le mandó el mensaje. Nadie habla de la música necesariamente. Puede decir que buen tema porque tiene ritmo, porque te hace bailar, y bailar sí es un hecho del hemisferio derecho, ¿eh? Pero es más hemisferio izquierdo que todos nos agarramos de elementos de la letra, el casio, ¿viste? Es un Casio, ¿viste? Que se hablaba, no sé, los que se acuerdan de la letra se van a acordar de algunos elementos, las chicanas que le tira, las cosas que le dice, que son todas cosas que tienen que ver con un inventario de cosas pendientes. El ritmo y el hemisferio izquierdo son muy amigos de eso, y la melodía y la armonía son hemisferio derecho. Por eso Fito Páez, en un reportaje que se hizo bastante conocido, habla de esta enorme diferencia. ¿Y dónde está la melodía? ¿Dónde está la armonía? Incluso Sting, que es un tipo muy discutido por si es un gran músico o no, qué sé yo, que ha tenido canciones que son lindísimas, considero que todos hemos cantado canciones de Sting en algún momento. También habla de eso, dice, ¿qué pasa con la música? Dice, la música de la música, o sea, la melodía. ¿Y por qué está tan fuerte el tema de porque ese si es repetitivo y demás, lo que te sientas son las bases sobre las que vos vas a poner una letra, y esa letra, en general, es una letra que te tiene que decir algún mensaje, y que el mensaje es, yo soy mejor que vos, porque a mí me escucha más gente y la estoy rompiendo, y vos, en cambio, que no creías en mí, te pasa tal cosa y qué sé yo, la gilada que decía que no iba a lograr nada, y ahora mirá, le compré un departamento a mi vieja, y fíjate lo que te pasa a vos con los discos que no vendés, y yo que estoy en Spotify, y que con eso voy a comprarme 3 veleros, o 3 cruceros, que carajo sea. Esa pareciera ser. No estoy diciendo que no sea una forma de arte, sí estoy diciendo que es una forma de arte, pero estoy diciendo que es una forma de arte que está comunicando con una parte, hoy, con una parte de nuestro cerebro. Ahora, eso quiere decir que el casco, que todo qué sé yo, viene para quedarse y para ser. No, lo que digo es que está, y, y digo que está en un estado determinado en donde me parece que va a fluir de determinada manera, siempre y cuando existan rebeldes, que siempre existen y siempre estarán,
que se pregunten estas cosas y digan, che, ¿no estamos hartos ya de escuchar de lo mismo todo el tiempo y no deberíamos volver a algo tan simple como comprender que la melodía tiene una belleza? ¿No estamos hartos del arte conceptual que te propone que lo estético en sí no tiene demasiada importancia como experiencia, que lo feo está bueno, que lo crudo está bueno, y que contarte una cosa política y comprometida de mi vida es lo que basta, qué sé yo, y va a venir alguna otra persona y te va a decir, está todo bien con tu política, con tu vida, qué sé yo, pero la verdad es como obra es una mierda, no me gusta, no me conmueve, no me pasa nada y demás. Y extraño a Giotto, el primer renacentista o de los primeros renacentistas. ¿Por qué? Porque había una belleza que trascendía, porque había alguna cosa que me estaba dando qué sé yo. Insisto, no estoy diciendo Giotto tal cosa y esto tal otra. Personalmente sí, prefiero, si vos me preguntas, prefiero Giotto a Tracy Emin, si te tengo que decir qué me pasa con eso. Pero un punto me parece que es otro, es ¿qué está operando que hace que Tracy Emin haya puesto hace 15 años un colchón en una galería sucio, con ropa sucia y qué sé yo, y haya generado lo que generó? Porque como manifiesto fue interesante, o que este tipo ponga una cáscara de banana en un lugar y qué sé yo y diga eso y siga siendo un tema de conversación, esa boludez que hace 500 años Duchamp ya venía haciendo esto con otra significación y de otra manera, y que ya está, ya entendimos el punto desde Duchamp, no es necesario seguir repitiéndolo. Bueno, estar, pero no necesariamente ser. Por eso es que me alarma un poquitito, pero no me preocupa fundamentalmente, porque va a cambiar, va a mutar. Sí, voy por partes con eso. Data Analytics es un territorio que está en pañales, esto te lo dice Sandy Penton, que es Head of Human Dynamics en MIT Media Lab, o sea, es un tipo que tiene mucha experiencia con... Acordate que Sandy, o a lo mejor no lo sabías, te digo este dato de Sandy que es importante. Sandy en el año 86, creo, se ponía cámaras de video en la cabeza y se las ataba de determinadas maneras con unas vinchas, artefactos y arneses y cosas y qué sé yo, y andaba con diferentes cámaras de video registrando un montón de cosas en tiempo libre porque él decía que en un momento determinado todo eso iba a confluir en una misma red de datos y esa red de datos iba a arrojar determinadas cosas que iban a explicar que esa persona hizo tal cosa y tal otra, y por lo tanto es probable que sea así, así andando. O sea, se estaba refiriendo obviamente a Internet y qué iba a pasar cuando todos esos imágenes, que él las convertía en la palabra datos, fueran eso, o sea, un Google Glass, que fue un desastre Google Glass, pero que en definitiva Google Glass lo que hacía también, mucho antes que todos los artefactos que están viendo ahora, es empezar a indagar un poquito más en todo lo que absorbemos de datos, nosotros los seres humanos como esponjas de datos. Y Sandy venía hablando de eso desde los 80. Es un tipo que en ese sentido tiene una característica de pionero. Pero te doy por un lado la historia que tiene. Yo descubrí que con los datos, de una manera posmoderna, lamentablemente digo posmoderna no con orgullo, sino porque forma parte de la enfermedad de la época. Vos hoy podés aparecer con la estupidez más grande que se te pueda ocurrir, pero con una serie de datos que supuestamente los justifican y atravesás todas las puertas posibles hasta, llegás hasta niveles insólitos dentro de una organización porque tenés los datos. Y tener los datos significa que hablaste con 5.500 personas que son representaciones porcentuales de tales niveles socioeconómicos de acá, de allá y de andar, de qué sé yo. Pero obviamente se ha hecho papelones gigantescos en función de ese tipo de investigaciones y entonces hay un tipo llamado Nate Silver que hizo un poco lo que vos estás diciendo, que se llama Streetwise Analytics, que es, voy a agarrar un montón de datos duros, pero también los voy a mezclar con algunas intuiciones, o sensaciones, o climas que yo estoy observando, modos, calle, etcétera. Y los mezcló y empezó a darle datos más refinados, que no dejan de ser interpretables y por lo tanto falibles. Porque son interpretaciones que también tienen que ver con, bueno, cuán aguda es la intuición que tiene el que interpretó esto. Entonces ahí evidentemente sí hay algo, pero por un lado te estoy diciendo, hoy vas con datos a una organización y entraste bien. Si la organización es
no demasiado seniors, no con tanta experiencia, que yo tenés la posibilidad de zafar bastante bien un par de reuniones y de hacer catástrofes inconmensurables, si querés, con una cantidad muy grande de datos. Si tenés buena gente con la suficiente experiencia, y esto sí me pasó con Sandy Pentland, que tiene 70, 70 y algo, y la suficiente cantidad de años como también desconfiar de muchas fuentes de analytics, bueno, ahí tenés un comienzo. Si tenés gente como los gente gráfica, que nosotros usamos mucho, con John Kelly, que es un capo, que es uno de los tipos, salió como una de las 100 empresas más innovadoras de los Estados Unidos por la revista Time, ahora gráfica. Y son gente que agarra datos y que los organiza en función de influencias, pero los evalúa de una manera bastante interesante las influencias. Hay que tomarlo también con pinzas, y a lo mejor acá falló y lo voy para este lado. Pero yo a la vez, sabes, y esto es importante, Adrián, que yo tengo otro socio que es Gustavo Santaolalla. Y Gustavo es un tipo con el que me ha pasado que yo me senté y me dijo, ¿vos alguna vez pensaste algo con fuego? Yo pensé que me estaba preguntando si se me había ocurrido alguna idea alrededor del fuego. Pensé que me había dicho eso. Yo estaba en la casa, cuando tenía una casa, él vivía en Los Ángeles, pero él tenía una casa en la casa anterior. Como fuego, digo, no sé, sí, seguramente, una idea con fuego. Me dice, no, no, pensaste en algo con fuego, quiero. No, lo que te quiero decir es si pensaste con un fueguito en el medio. Dice, pues yo estoy prendiendo un fueguito acá atrás y pensé que nos podíamos sentar, ¿viste? Y charlar y qué sé yo, ¿no? Entonces tuvimos una sesión hermosa, muy creativa, muy, muy fecunda, con un fueguito en el medio. Mira qué distinto. Y él generó un contexto a través de ese fueguito muy mágico, muy, muy, muy lindo, casi te diría místico, en donde pensamos una idea para NASA que tiene que ver con Altamira. Fíjate hasta dónde nos fuimos con eso, que es un nombre de una misión, que le pusimos a una misión de NASA que, si Dios quiere, va a ver la luz en algún momento. Pero eso fue con fuego. Mira lo distinto que es. Ahora, Sandy, sí, o con un fuego puedes sentarte con él un sábado o un domingo a charlar de la vida, pero no necesariamente él va a generar esos ámbitos para el trabajo de él, porque no es así. Entonces, a mí lo que sí me gusta es la combinación de todas esas formas y todas esas vidas y todas esas maneras de encarar eh, y salirme de todas ellas y de tratar de constantemente desafinar en todas ellas, yo personalmente, desafinar. O sea, no llevarme completamente bien con ninguna de esas cosas. Y en algún momento y en alguna cosa se pueden dar algunas cosas. Hay una anécdota muy linda de un amuno que parece que cantaba en un coro, y a mí es de las que más me gustan. Y cantaba en un coro, y en un momento determinado el director del coro le preguntó, se dio cuenta que estaba cantando mal. Entonces los paró todos, paró el coro y lo retó y le preguntó por qué estaba cantando así. Y él muy espontáneamente y aparentemente muy rápido y por lo tanto muy sinceramente dijo, porque si no, no me escuchan. Y hay algo en un momento determinado en el concierto de voces que uno tiene alrededor que no te termina de aplacar tu propia voz. Es una voz que no es una voz desinformada del resto. Porque si Unamuno cantó desafinado respecto de algo que estaba escuchando. Él estaba escuchando el coro. Él estaba cantando y a la vez estaba escuchando y a la vez estaba atendiendo que había un director y estaba tratando de irritar a ese director o de llamarle la atención. Todo eso estaba ocurriendo a la vez. Y a mí me parece que es una buena síntesis del laburo que uno tiene cuando está tratando de hacer un laburo que involucra tantos elementos. Es un proceso creativo que involucra tantos elementos. Me pasaron dos cosas. Hace un tiempo descubrí que había una esfera de gente de la política que había vuelto a espinear una serie de cosas que yo había dicho sobre lo que pensaba de Argentina. Y después hubo otra cosa que a mí me gustaba más, que dije sobre lo que me parecía la realidad, que podía servir a Argentina como otros lados, de ejemplos de situaciones catastróficas que terminaron no nada mal, como para darnos un poquito no de una esperanza barata, sino de la esperanza basada en hechos. Por ejemplo, no mucha gente sabe que Singapur era uno de los estados más corruptos del mundo hace 120 años.
y hoy es impensada la corrupción prácticamente en Singapur. Hay una organización, ya, no mucha gente se acuerda que Japón era pobre, 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 y que los japoneses eran muy pobres. Eh, y cómo cambian determinadas ideas y determinadas sensaciones respecto de... Y me acuerdo que escribí una cosa que fue larguísima con ese tema, de los cambios enormes que se dan en determinados lugares en donde se encuentra en determinada situación y se conjugan determinados hechos y que Argentina puede tomar ese ejemplo y demás. Y me acuerdo que nada, viste, vos te das cuenta, hay algunas cosas que las decís y tienen como cierto impacto y cierto feedback, y esta, miré los comentarios, viste, uno tiene que tener mucho cuidado con los comentarios porque son te hacen pelota, viste. Pero hay uno, el primero de todos que apareció decía dos palabras, decía, alto fantoche. Me pareció espectacular, viste, la verdad que me había dedicado bastante a tratar de... ¿sí? Y hubo alguien que se cansó por él, no creo que haya leído todo. Y me, y ahí, ¿qué pienso de Argentina? Hay una cosa que pienso que es interesante para mí al menos. Si Argentina hubiera sido exitoso como proyecto hace 100 años, hoy tendríamos probablemente 25, 30 ciudades muy importantes en Argentina, de las cuales 8, 10, 12 serían muy pobladas. Tendríamos probablemente 140, 150 millones de personas. Tendríamos la Patagonia bastante más poblada y por lo tanto probablemente equivocadamente poblada, ríos más poluidos de los que tenemos seguramente, porque dadas las prioridades que existían hace 60, 70, 80 años, la cosa hubiera sido mucho más complicada. Vamos a suponer que incluso las invasiones inglesas hubieran triunfado y que se hubiera dado algo parecido a lo que se dio en los Estados Unidos o en Canadá y en Sudamérica, en Argentina. Y tendríamos muchísimas menos posibilidades de éxito futuro, dadas esas circunstancias de matriz, en donde tendrías una cantidad de población que hace bastante más complicado cualquier cambio, una infraestructura que es demasiado compleja y demasiado enraizada, algunas cosas probablemente muy positivas, un sistema legal quizás más sólido, reglas de juego quizás un poco, sin duda que habría habido cosas que hubieran sido positivas, pero la realidad, la huella física de todo eso, hubiera sido, creo yo, muy complicada. El país está relativamente despoblado todavía. Todavía no ocurrió Argentina. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Todavía no ocurrió. Y eso, creo yo, es una oportunidad gigantesca en donde puede llegar a pasar una cosa que creo que es una respuesta correcta al crecimiento que se ha dado a través de la globalización, que me parece que hay una serie de barbaridades que pasaron. Primera barbaridad, exceso de fletes. No puede ser que una zapatilla esté hecha con unos cordones que se hacen en Taiwán, con una goma que se trae de Brasil, con un caucho que se lleva a un lugar de África, con un pegamento que se hace en Indonesia, con una manufactura cuya una parte se cosió en tal lado, pero las cajas en realidad se hicieron en tal lado y se pone todo ese que sé yo, y se lleva a un barco y atraviesa el canal de Suez, que es un quilombo, porque encima es finito y que va para este lado, qué sé yo. Y creo que Argentina tiene posibilidades de producción local inmensas, inmensas, lo que no tiene es entrenamiento para producción de manufactura, estoy hablando de la manufactura, eh, que me parece que es maravilloso. Creo que es fundamental que vuelva una capacidad de producción próxima, mucho más importante de la que había hasta ahora, o sea, que haya ámbitos de producción, focos de producción mucho más cercanos al usuario. Y creo que Argentina tiene personalmente una posibilidad de una complejidad enorme, porque eso sí que hay que prepararlo con muchos años, se tiene que invertir, hay que tenerle paciencia y demás, y que yo, pero calculo que puede haber algunos emprendedores que lo empiecen a probar y a mostrarle a otros y contagiar, que es un desarrollo agropecuario cuidado nuevo
desde una idea del orgánico que ahora se va a empezar a convertir en mainstream, me parece que Argentina podría colocarse en primera posición, de la misma manera que se colocó en primera posición con la soja transgénica y que generaron los quilombos que generó. Quizás limpiar nuestros campos, tarea dificilísima, nuestras tierras, limpiar también la cabeza de muchos productores agropecuarios que le tienen mucho miedo al cambio, a veces con razón, porque ha habido mucho cambio político que les ha hecho muy mal y que yo también porque hay pacatez. Entonces me parece que hay mucho por ocurrir en Argentina y eso, diría hoy, antes de dos o tres paradigmas que me parece que pueden ser positivos, muy, muy grande. Y te digo un tercer fenómeno que ya no es argentino, sino global. La espiritualidad fue cayendo así como en picada en los últimos siglos. Pero el mayor problema que creo que tiene la espiritualidad hoy es que hay una espiritualidad, si se quiere, prestada del del mundo, para que me estoy quedando sin batería. Se me escucha en los auriculares. A ver, chicos. Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Que es, hay, entiendo yo, una necesidad, que es una necesidad que me imagino que va a ser bestial, de recomprender la espiritualidad, no desde un sentido pragmático, o sea, si meditas te va a hacer mejor al colesterol, o vas a rendir más, vas a tener más foco, vas a poder ser más exitoso, te vas a levantar más minas o más tipos, o más, vas a tener más seguidores de no sé qué. Pero es una verdadera espiritualidad en donde exista la humildad de saber que no somos o no estamos familiarizados suficientemente con lo trascendente. Y eso me parece que es en Argentina y en el mundo una cosa que cuando nos terminemos de cansar un poquito de los casquitos de realidad virtual y del metaverso y de verlo a Zuckerberg boludeando y esta historia que va a seguir en ascenso y que va a tener un impacto enorme, pero yo creo que necesariamente hay un contramovimiento hacia la espiritualidad verdadera, auténtica, eh, que va a ser muy interesante observar. Y digo eso porque eso creo que va a traer de la mano una visión no transaccional de la vida, en donde van a empezar a ver algunas cosas que me parece que van a estar buenísimas, de preguntarnos de nuevo cosas fundamentales como nuestro propósito, ¿viste? ¿Qué carajo estamos haciendo acá? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cómo estamos haciendo lo que hacemos? Entonces, creo que en Argentina hay terreno fértil para todos esos sucesos ocurriendo. Hay posibilidades maravillosas respecto de cosas que, por ejemplo, no hay brecha religiosa en Argentina, no hay conflicto religioso fuerte, no hay una brecha, más allá de que hay algunos conflictos que están ocurriendo con algunas tribus originales, especialmente en la Patagonia, pero no hay una brecha, opa, a ver si escucha esto, o me quedé sin, no hay una brecha racial terrible, insalvable. Hay muchísima cosa todavía, pero la verdad, tengo una visión positiva de eso y tengo también la visión de que la salida de este problema que estamos teniendo ahora de polarización, etcétera, etcétera, es por el medio, es claramente por el medio. Creo que hay posibilidades y creo que hay muchísima gente que quiere pasar por el medio, que, que, que nos reencontremos en algún lugar de equilibrio. Estoy convencido de eso. Ya son la 1:30, así que sí, no, 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 no. Yo lo que les digo es que va a estar buenísimo si hay alguna última pregunta, por supuesto, y por supuesto seguir con ustedes en algún momento, desde ya, o cuando esté en Buenos Aires la próxima vez de poder vernos en persona. A mí me encantaría. Yo les voy a mandar el documento igual que escribí o garabateé mañana, pero sí, sí, una preguntita más, bienvenidísimo y vamos cerrando. Bueno, pues, claro, le gané por cansancio, como el guanaco.
Les mando un abrazo muy grande. Si les sirve de algo, yo estoy agotado también. Pero encantado de alguna manera, no de conocerlos, porque es imposible decir que los estoy conociendo así, pero de verlos. Un placer.